Muy buenas, gracias por la invitación al comité organizador. Mi nombre es el doctor Alcides Robles, yo soy médico cirujano graduado en la Universidad Central de Venezuela, soy anestesiólogo, profesor de neurociencias en la Universidad Central de Venezuela, actual jefe de cátedra de la Cátedra de Anatomía Normal y Morfología de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central y además jefe de cátedra de neurociencias en la Escuela de Psicología en la misma universidad. El tema que vamos a abordar hoy se llama la ozonoterapia o las técnicas de ozonoterapia. Quise llevar esta conversación, conversación sobre de qué se trata el ozono. Ahorita está muy en boga lo de la ozonoterapia, está muy en boga hablar del ozono, pero muchísima gente no sabe lo que es el ozono. Entonces, mi conversación de hoy va a centrarse en que ustedes conozcan qué es el ozono. Bueno, el ozono se comenzó a idear como buscando nuevos métodos terapéuticos, ya no tanto farmacológicos en la práctica médica, y buscando algunos elementos que no sean tan tóxicos como ustedes conocen, que son muchos fármacos, antibióticos o analgésicos antiinflamatorios, analgésicos de cualquier tipo que estemos utilizando. El término ozono entra de lo que es las terapias oxidativas o lo que conocemos como terapias biooxidativas, donde la oxigenación hiperbárica es una de ellas. Charles Farr fue el padre de la medicina oxidativa. Fue de hecho candidato a Premio Nobel de Medicina en 1993. Y entonces, como dijimos, está esta terapia oxidativa, está también la cámara hiperbárica y también está la terapia con peróxido de hidrógeno. Ok, ¿qué es la ozonoterapia? Bueno, es un tratamiento médico, que es un tratamiento médico que yo lo llamo tratamiento médico complementario, no es alternativo. Generalmente lo usamos complementario a otros tipos de terapia. Entonces, es un tratamiento que consiste en la utilización en diferentes formas del ozono. Cuando nosotros hablamos de ozono médico, en realidad ese gas no es 100% ozono. En realidad, ese gas es 95% oxígeno y apenas un 5% de ozono. Eso quiere decir que ese 5% es lo suficientemente reactivo como para producir un efecto clínico importante. Está considerado como una de las terapias no convencionales agrupadas en el Instituto Nacional de Salud de Bethesda. Entonces, el ozono es una molécula donde hay 3 átomos de oxígeno, es una carga negativa, es una forma alotrópica del oxígeno molecular, está en la atmósfera en diferentes presentaciones, tiene un olor muy característico. La persona que huele ozono dice huele ozono, es un olor metálico, picante, muy volátil, muy reactivo, muy inestable, y su vida media, eso es importante que lo conozcamos, apenas de 30 minutos máximo, y eso depende mucho de la temperatura. Eso quiere decir que cuando nosotros aplicamos el ozono, media hora después vamos a ver las reacciones que produce el ozono en diferentes organismos, en diferentes sustancias, y eso es la reacción que perdura. No es que el ozono en general, días después, horas después, está actuando como ozono como tal. Su concentración en la atmósfera se mide en unidades Dobson, tiene un fuerte olor, pero es también un fuerte oxidante, generando un estrés oxidativo controlando
Y una de las respuestas es que responde a o activa las respuestas oxidantes endógenas. La velocidad de descomposición depende de la temperatura. A mayor temperatura, más rápido es su descomposición. Bueno, la atmósfera tiene varias capas. Uno de los componentes más importantes del clima terrestre es la parte de la atmósfera. Y en la atmósfera tengo diferentes gases y tengo también diferentes capas atmosféricas. ¿Ok? Entonces, uno de los grandes protectores, para no extenderme mucho, es el ozono. Y cuando vemos acá, esta capa de ozono está un poco más o menos 20 kilómetros sobre la superficie terrestre, entre las capas que son la troposfera y la estratosfera. Más o menos 20 kilómetros, ahí más o menos está una capa de ozono muy protectora de unos rayos muy dañinos que son los rayos ultravioletas. Entonces, cuando lo vemos, está dividido en esta parte. El oxígeno, el aire como tal, es, si lo ponemos en 5 partes, 4 son nitrógeno y 1 es oxígeno. Y aquí lo vemos en esta torta. Entonces, entre los otros, que vemos acá que hay un ciclo biológico muy importante que se llama el ciclo o la reacción de Chapman, que es la parte de la formación del ozono. No vamos a entrar en detalle, pero bueno, el ozono en esta reacción de Chapman es cuando se descompone en el ozono. Este ozono tan reactivo se descompone rápidamente, no va a esperar 30 minutos, sino que durante esos 30 minutos y se va a descomponer en oxígeno y un O que queda libre. ¿Ok? Ok. Por supuesto, hay un día que se llama, ya lo colocaron de forma internacional, que es el día que es el 16 de septiembre, que es de la preservación de la capa de ozono. ¿Ok? Y ahora vamos a entrar un poco en detalle sobre la historia de la ozonoterapia. Aquí vemos diferentes equipos desde la antigüedad, generadores de ozono, hasta la actualidad, como este equipo Medoson de origen alemán. Entonces, el físico holandés Van Marlow en 1781 descubre su existencia cuando observó el olor en el aire atravesado por unas descargas eléctricas. Y Schönbein en 1840, que era un químico alemán, fue el que le dio el nombre de ozono. Y su nombre deriva del griego ozein, que significa gas que huele. Entonces, en 1857, Siemens, que lo conocemos como un gran empresario e ingeniero, inventor y diseñador alemán, diseñó el primer equipo generador de ozono, que era básicamente un tubo cilíndrico formado por un ánodo, un cátodo, y era usado en la destrucción de microorganismos patógenos y además para la purificación del aire. Estamos hablando siglo XIX. Kramer comenzó a utilizar el ozono para ensayos bacteriológicos para matar gérmenes patógenos y además comenzó a utilizar la insuflación rectal en animales. Un método un poco bastante arcaico, pero ya comenzamos a hablar del ozono. Vean, importante, en 1863 Soret estableció la relación del oxígeno y el ozono con lo que conocemos actualmente. Vean este dato bien importante. En 1870, el doctor Lender, un médico alemán, descubre las propiedades antimicrobianas del ozono, revolucionó la práctica médica de la época, comenzaron a utilizar esos efectos. Increíblemente, se realizó la primera publicación sobre los efectos biológicos prácticos
referido a la desinfección de agua y aparece el primer informe sobre ozono como un purificador de la sangre. Eso fue en 1870. 70 años después, en 1940, se descubrió la penicilina. Hay personas que me dicen que es que lo que pasa es que el ozono es una práctica nueva. No, el ozono es más viejo que la penicilina. 70 años más viejo que la penicilina. En 1881, Kellogg's lo usó como desinfectante y lo menciona en su libro de difteria. 4 años después, en 1885, escribe el primer libro, Kenwood, el primer libro sobre la terapia médica del ozono y fue patrocinado por la Sociedad Médica de Florida. En 1893, ya una ciudad holandesa, la ciudad de Ausbaden, inaugura la primera planta de tratamiento de agua con ozono en el mundo, con una buena utilidad. Y nosotros conocemos a Tesla, Nikola Tesla, que era un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico y físico de origen serbio. Lo conocemos como el inventor de la corriente alterna. Pero Tesla también patentó un sistema generador de ozono, que están viendo en la imagen, para la producción, para uso médico del ozono. En 1898, Luz trabajó el ozono en animales y asoció el ozono al magnesio que produjo un compuesto llamado Homozón y publica varios trabajos en la revista Naturopathic. Ya entrando en el siglo XX, Clark, que era un homeópata muy exitoso de la época, describió el éxito del uso de agua ozonizada en algunas patologías como la anemia, el cáncer, la diabetes, la gripe, toferina, los envenenamientos como estricnina y morfina. Y en 1911, Eberhard, jefe del Departamento de Fisiología de la Universidad de Loyola, usó el ozono para tratar asma, bronquitis, neumonía, tuberculosis, anemia, gota, diabetes, fiebre del heno, insomnio, incluyendo casos como la sífilis con muchísimo éxito. Ya entrando en la Primera Guerra Mundial, resulta que en esa época no había antibióticos y no había mayor recurso. Bueno, una de las sustancias que evitó muchas muertes y curación de heridas en forma mucho más rápido fue el ozono. Bueno, el ozono se usó para tratar heridas y se observó su gran efecto bactericida en patologías como la gangrena, como el pie congelado y además lo que producía la putrefacción de algunas partes del cuerpo. En 1914 lo aplicó en heridas Wolf, en heridas sépticas, y observó mejor cicatrización y una rápida desinfección. En ese mismo año y un año después, se utilizó en insuflación rectal para cáncer de colon, cáncer cervical y úlceras de cuello cervical y úlceras de decúbito. Y vean qué cosa tan importante. En 1906, la FDA califica y acepta el uso activo del ozono terapéutico. La FDA, la que actualmente dice que, bueno, que no hay mayor evidencia. Bueno, ¿qué pasa? En 1920, Neis Wander, director del hospital, el Colegio Hospital de Chicago, publica el ozono como un agente terapéutico y fue el primer libro de texto docente. Este libro sirvió como referencia para 9 años después la publicación
del libro de Acción Terapéutica del Ozono, donde se exponen con diferentes concentraciones los tratamientos para más de 114 patologías. En Warburg, Otto Warburg, en 1926, descubrió que la causa del cáncer es la falta de oxígeno a nivel celular, y una de las terapéuticas que se utilizó con bastante éxito fue la práctica del ozono. Bueno, siguiendo con esta historia, que es importante que conozcamos, porque vemos como que algo extremadamente nuevo fue lo que apareció. En 1932, el suizo Fisch usó el ozono en prácticas odontológicas y patentó el primer aparato de ozono para el tratamiento de caries. Él mismo introdujo al cirujano alemán Erwin Peyer en la práctica del ozono, y él señala el efecto cicatrizante del ozono en la cirugía. La aplicación del ozono en cirugía fue premiado en su oportunidad por la Asociación Alemana de Cirugía. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿por qué muchas personas, o por qué se dejó de usar de un momento a otro el ozono? Bueno, parte de eso tiene que ver con esta persona que ustedes ven en pantalla. Se llama Morris Fishbein. Él nació en San Luis, Missouri. Se graduó en 1912 en el Colegio de Medicina Rush de Chicago. Comenzó a escribir artículos en la revista Memorab de la comunidad judía de Indianápolis. Comenzó a publicar ciertos artículos en el área médica. Conoció a Eck Toin. El doctor Eck Toin era colaborador de la revista JAMA, todavía, pero en ese momento era la revista más prestigiosa en el área médica. Esta persona recomienda a Morris como editor asistente en esta revista JAMA. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, el propósito fue dominar la medicina y desacreditar todo aquello que no se pueda controlar o que no pudiera controlar la industria farmacológica a través de revistas como esta revista JAMA. Bueno, ¿qué pasa? La industria farmacológica, igual que las tabaqueras, comenzaron a controlar todo lo que tenía que ver con esta parte, porque era y es un negocio millonario. La revista JAMA, con sus artículos, comienza a direccionar a la mayoría de los médicos y de la población en general a diferentes prácticas médicas. De hecho, este mismo médico, Morris Fishbein, promueve el uso del cigarrillo, promueve y comienza a decir que el cigarrillo no es verdad que sea cancerígeno, porque uno de los grandes patrocinantes de esta revista y de la práctica médica en general era la industria tabacalera Philip Morris. Él comienza a decir que utilizar cigarrillo no era perjudicial para la salud, porque se recibían fondos en dólares de forma incalculable. Bueno, ¿qué pasó? En 1933, la Asociación Médica Americana, que estaba dirigida por esta persona, Morris Fishbein, promueve y estimula al gobierno de los Estados Unidos para que sean prohibidas todas las terapias que no sean medicamentos autorizados o debidamente registrados, o sea, medicamentos elaborados y estudiados por la industria farmacéutica. Dentro de esas terapias entró el ozono y otras terapias. Entonces entraron en ese limbo que duró unas cuantas décadas, donde utilizar el ozono era prácticamente penado por la ley. Bueno, pasaron mucho tiempo en otras partes del mundo, especialmente en Europa. Bueno, se comenzó en Italia, en Francia,
y en algunas partes de España se comenzaron a hacer tratamientos de ozono, pero ya en el continente americano era prácticamente prohibida por esta que estoy hablando. Bueno, personas como Paul Augsburg comenzó a colocar insuflación rectal, comenzó a utilizarlo en pacientes con colitis ulcerativa, por ese potencial oxidativo importante. Este mismo médico, en 1938, escribió un artículo llamado Ozono Médico, donde hablaba de la producción, de la dosis y algunos métodos de aplicación. En 1940, la FDA comienza el precintado de generadores de ozono médico, favoreciendo su propia industria farmacéutica, reforzada tras la adquisición del gigante momento de la compañía alemana Bayer. ¿Ok? Pero para uso médico clínico, en verdad estaba bien puesta arriba. Bueno, en 1948, Turska obtuvo permiso de la FDA para estudiar los efectos hepáticos del ozono, comenzó a utilizar una máquina de ozono en su propio diseño. En 1950, el alemán Hansler fabrica el primer generador de ozono médico con posibilidad de dosificar y graduar, pero siempre en una forma muy tímida. Comenzaron a hablarse del origen de la célula de cáncer y la proliferación del cáncer, y una de las cosas que comenzaron a tratar algunos médicos, a veces no publicado en su totalidad, era el uso del ozono. Y así sucesivamente comenzamos a ver el avance en los años 50, en los años 60, sobre el uso del ozono. Muy empírico, muy rudimentario para lo que conocemos ahora, pero lo que yo le quiero dejar claro es que nosotros estamos utilizando la unidad de ozono desde el punto de vista médico desde el siglo XIX, cada día con mayor éxito. Bueno, y así entramos en los años 80, donde se comenzaron ahora a hablar muchísimo más del ozono, y una de las cosas que más impactó fue en 1986, Preus, donde publica el tratamiento para el HIV, para el SIDA, la terapia de ozono con unos buenos resultados. Vuelve entonces a hablar, cuando salió ese artículo, que fue realmente un artículo bien interesante, empieza la batalla entre los laboratorios norteamericanos que fabrican medicamentos para el SIDA y, por supuesto, aquellos que utilizan ozono, porque, por supuesto, la enfermedad del SIDA era realmente un negocio multimillonario. Comenzaron a sacar artículos donde dice que en realidad no hacía nada, sino que pudiera eventualmente ser dañino. Bueno, en 1987, Rilling y Vietbat colaboraron en la publicación del uso del ozono en medicina, que era un estándar que todavía parte de eso lo estamos utilizando. Ya entramos en los años 90 y comenzaron ahora los cubanos a hablar y reportar el tratamiento con muchísimo éxito de el ozono en patologías como el glaucoma, la conjuntivitis y las retinosis pigmentarias. Ya Bocci, que gracias a esta persona fue uno de mis mentores y profesores, que es catedrático de fisiología y fisiopatología de la Universidad de Bolonia, toda una institución europea y mundial del ozono, publica los estudios y los efectos biológicos del ozono, y gracias a Bocci, la ozonoterapia se enseña en algunas facultades de medicina en Italia dentro de la asignatura de farmacología. Es toda una institución, todo un señor. En 1992 los rusos informaron, y fue uno de los primeros reportes, informaron el uso exitoso del ozono en baño de salmuera para el tratamiento de quemaduras. Y ya entramos en el año 2000. En el año 2000 se crea la Sociedad Científica Española de Ozonoterapia, que ha hecho jornadas casi bianuales
En el 2009 se crea la Asociación Dominicana de Ozono y así sucesivamente. ¿Dónde estamos parados? Bueno, estamos parados actualmente que después de 125 años o más, la ozonoterapia es reconocida en muchísimos países, en muchísimas poblaciones, en más de 14 estados de los Estados Unidos, en muchísimos países en los cuales se siguen sumando. ¿Qué efectos tóxicos trae el ozono? Bueno, el ozono se puede utilizar en cualquier tipo de vía, excepto la vía respiratoria. ¿Por qué? Si se inhala a dosis importantes el ozono, puede producir un daño celular directo, con irritación, con tos persistente, puede reducir la función pulmonar, puede producir o agravar enfermedades pulmonares crónicas, pero él de por sí puede producir hasta fibrosis pulmonar. O sea que la vía inhalatoria no se puede utilizar. Una concentración alta de ozono puede producir, y ahorita con el tema coronavirus, comenzamos a colocar generadores de ozono para desinfección de ambiente. Bueno, eso es algo un poco loco utilizarlo con nosotros dentro para desintoxicar ambiente, pero los pacientes que inhalan ozono durante cierto tiempo, no importa que la dosis sea muy baja, pueden producir cefaleas o una fatiga importante muscular. A nivel cardiovascular, como efecto tóxico, puede producir palpitaciones, dolor torácico, arritmia, inflamación vascular, formación de cuadros y se acompaña de vasoconstricción. A nivel ocular puede producir irritación ocular y a nivel del aparato digestivo puede producir náuseas o vómitos. Eso quiere decir que hay que estar muy pendiente. Yo no creo en médico mágico, yo no creo en tratamiento mágico. Hay que saber muy bien la concentración y estos efectos colaterales. Bueno, ¿cuáles son los efectos biológicos? Ya quitando la parte de los efectos colaterales. Él es bactericida, él es viricida, por eso es muy bueno para la parte del COVID. Yo no estoy hablando de que sea el tratamiento del COVID. Es parte de las terapias complementarias para el tratamiento del COVID. Es un gran fungicida, el mata hongos, virus, bacterias. Es un gran analgésico antiinflamatorio. Por eso yo en mi caso, que hago terapia del dolor, lo uso como terapia antiinflamatoria. Neutraliza toxina, elimina e interfiere en la liberación de nociceptores, estimula la circulación sanguínea, interrumpe la isquemia o la intoxicación que se puede producir por cualquier otro tipo de agente. Estimula la formación de colágeno, elastina, cicatrización de lesiones. Es un gran y potente antioxidante. Por eso es la reacción final, porque él realmente es un oxidante de primera intención. Tiene que ver con la estimulación del sistema inmunológico. Es un gran inmunomodulador. Estimula los linfocitos T, los linfocitos, especialmente los CD4 y CD8. Estimula el sistema retículo endotelial, disminuye la agregación plaquetaria, o sea que es un buen anticoagulante, aumenta en más de un 60% la oxigenación sanguínea. Como le dije anteriormente, es un gran y un buen analgésico, antiinflamatorio, un potente bactericida, fungicida y viricida. Y con relación al virus, la cubierta del virus en general es una cubierta lipídica, es una cubierta de grasa. Él reacciona en forma directa con los virus. Beneficios de los ozonos muchísimos. Se puede utilizar en dermatología para mejorar la cicatrización, las varices, la flacidez, la alopecia, en el pie diabético, en el herpes. En traumatología lo utilizamos
en tanto invasivos como paravertebrales, en las hernias discales, para la tonificación muscular, se utilizan con buen éxito en la artrosis, en la osteoporosis, en las inflamaciones reumáticas en general. A nivel ginecológico es un potente, como un potente bactericida, se utiliza en patologías como la vulvovaginitis y la vaginitis en general. A nivel del sistema nervioso central, lo utilizamos solo conjuntamente con la terapia hiperbárica en la oxigenación cerebral para mejorar el estado de ánimo, mejora el sueño en forma importante, mejora la concentración, mejora la memoria y puede ser utilizado como terapia complementaria en patologías como el Alzheimer o la demencia senil. ¿Qué otros efectos tenemos? Bueno, ya dijimos lo de estimulación del sistema nervioso. Se puede utilizar en pacientes oncológicos con un buen resultado y una buena calidad de vida. Efectos colaterales, dolor cuando lo colocamos en inyección, dolor en el sitio de infiltración, un prurito, un enfisema subcutáneo que puede ser o no un poco molestoso, picazón en la zona de la aplicación. Bueno, cuando vamos a utilizar el ozono, ¿qué tenemos que saber? Bueno, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, ver los efectos terapéuticos, las concentraciones son importantes para saber a quiénes se lo vamos a aplicar. Tenemos que saber qué equipos tenemos y cuál va a ser el uso correcto del ozono. No todo es ozono, no todo es terapia neural, no todo es infiltración. Cada paciente hay que estudiarlo en forma muy particular. El ozono es muy fácil de aplicar. Realmente los efectos colaterales son mínimos. Prácticamente no tiene efectos adversos. No compite prácticamente con ninguna otra terapia, ni antibiótico, ni antioxidante, o sea que podemos utilizar en forma muy segura, dependiendo de la dosis, con otro tipo de tratamiento. O sea, eso quiere decir que no les vamos a interrumpir los tratamientos que trae el paciente. Las sesiones dependen de la patología de que estemos hablando y qué tan grave sean los síntomas. Son tratamientos rápidos, eficaces y sobre todo muy económicos. Es un algodón, una inyectadora, una aguja o no, si no utilizamos de la misma inyectadora, en un equipo de ozono y prácticamente más nada. Contraindicaciones, pacientes con hipertensión arterial no controlada. Eso quiere decir que es que el paciente está con tensión arterial o está en crisis hipertensiva. Pacientes que han sufrido infartos cardíacos recientes, que tengan una insuficiencia cardíaca reciente, que no esté tratada. Pacientes que estén con intoxicaciones, incluyendo intoxicaciones alcohólicas. En pacientes embarazadas, aunque yo lo he usado en 2 casos muy puntuales, no hay reporte de qué pasa del ozono y mujeres embarazadas. Entonces, evitamos utilizar en mujeres embarazadas, evitamos utilizar en pacientes que estén lactando, en pacientes con trastorno de la coagulación, que tengan hemorragia, hemofilia o trombocitopenia, no se debe usar. Pacientes con tratamiento con esteroides, aspirina o anticoagulantes, no es que no se puede utilizar, hay que dosificar mejor lo que le vamos a colocar. Intolerancia al ozono no he visto ninguno, pero eso está en la literatura. Esto es importante, pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o pacientes que hayan tenido o tengan un traumatismo severo reciente, básicamente por el tema hematoma. Como dije anteriormente, la vía de administración son todas menos la vía inhalatoria, no la vía oral, la vía inhalatoria.
Lo podemos utilizar en forma tópica. Hay un aceite ozonizado excelente. La crema de ozono o el agua ozonizada son realmente bien importantes. Nosotros usarlo como preventivo. El agua ozonizada, como dije anteriormente, local, lo podemos utilizar prácticamente sin mayor inconveniente a nivel de la cavidad oral, lo podemos colocar como insuflación, lo podemos colocar por vía rectal, por vía endovenoso, tanto como hemoterapia mayor como hemoterapia menor, y en las infecciones vaginales a repetición que no responden a los demás tratamientos. O sea que lo podemos utilizar subcutáneo, intradérmico, periarticular, intradical, intramuscular, intraarticular o endovenoso. Bueno, muchísimas gracias por su atención. No quise hablar de dosis ni de patología en general para no extenderme más. Quise hablar con esto, que vean que el ozono no es algo nuevo, es algo que tiene muchísimos años. Actualmente lo tenemos como de moda la utilización del ozono, y a mí hablar de moda es un poco peligroso en el sentido de que comienza a utilizarlo muchísimas personas, algunos médicos, algún otro tipo de personal de salud, muchísimas veces con bastante desconocimiento de esto. Y el desconocimiento trae como consecuencia que la persona puede ver una terapia como con bastante escepticismo. ¿Qué le recomiendo a los médicos? Bueno, nos ampliamos más en el uso del ozono. 2, conocemos más los beneficios del ozono, partiendo de que no hay médico mágico ni hay tratamiento mágico, pero esta es una herramienta adicional que tenemos como una herramienta terapéutica muy barata, muy efectiva y con múltiples formas de uso. Muy agradecido por la atención y nuevamente agradecido al comité organizador en haberme invitado por esta jornada, y estoy a la orden cuando lo deseen. Muchísimas gracias.